Buenos días. En primer lugar, agradecerles mucho el estarnos acompañando hoy día, lunes tempranito. Hoy la idea es terminar. Nosotros hace un tiempito en diciembre, la Bianca ya nos hizo un webinar acerca de los parámetros compartidos en Revit. Así que hoy día es la segunda parte para los que estuvieron presentes en esa ocasión, y si no, obviamente podemos compartirles el webinar anterior. Pero la idea es hoy día terminar esa presentación y hablar precisamente del tema de etiquetas aplicadas en Revit, en cuanto a los parámetros compartidos. Este es uno de los temas que se trabaja en el Diplomado de Modelación y Coordinación BIM, uno de los tantos miles de temas, es un temita así que pasa, pero quisimos colgarnos de eso, que puede ser algo interesante para ustedes y atractivo de aprender y entender de qué se trata y cómo se lleva a cabo. Así que los dejo con Bianca. Yo soy Magdalena Correa, la coordinadora del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM. Bianca es profesora hace muchos años ya en la academia y es exalumna del diplomado. Ella imparte los dos primeros módulos del diplomado, tanto el módulo de introducción BIM como el de Revit especialización arquitectura. Así que, bueno, dejarlos invitados. Al finalizar el webinar, la idea es que ustedes puedan hacer consultas de lo expuesto en el webinar, y también si tienen cualquier duda respecto al diplomado, temas que se tratan, temas de coordinación, vamos a estar ya sea Bianca para responder los temas técnicos o yo para responder los temas más que tengan que ver con temas comerciales y temas de coordinación propiamente. Así que los dejo ahí con Bianca para que nos comente al respecto. Que estés bien, Bianca. Gracias, Maida. Bueno, les doy la bienvenida a todos en este día lunes para partir bien la semana. Hemos decidido hacer este webinar que tiene que ver con los parámetros compartidos, que como decía la Maida, ya era un tema que habíamos tocado en un webinar anterior, pero lo habíamos hecho aplicado a los formatos. Entonces, vimos que quizá era una buena idea hacer una segunda parte con un ejemplo dedicado a los elementos o las familias propiamente tal. Entonces, vamos a recordar un poco el tema de los parámetros, por qué es importante saber el tema de los parámetros, y ahí vamos a darle con el ejemplo que lo que les voy a mostrar va a ser una familia de estacionamiento donde vamos a poder finalmente etiquetar el área, pero que es un ejemplo que ustedes van a poder extrapolar a otros elementos que puedan crear dentro del programa, ¿ya? Así es que primero vamos a ver una presentación chiquitita. Voy a compartirles acá. Ya, entonces, bueno, primero presentarme. La Maida ya me presentó un poquito, ¿cierto? Pero yo soy arquitecta de la Universidad de Chile, trabajo en CDC Academia desde el 2017, ya sea dictando cursos que tienen que ver con Revit propiamente tal, o los módulos del diplomado de coordinación. Estoy cursando un magíster en docencia para la educación superior y trabajo en temas que tienen que ver con la metodología BIM desde el año 2015, y también tengo mi certificación profesional de Revit Arquitectura y soy instructor certificado por Autodesk. Entonces, bueno, lo primero es que dentro del mercado, ¿cierto? Existe una variedad de software BIM que ustedes pueden utilizar, y dentro de esa variedad de software BIM existen distintos software que pueden estar enfocados en distintas etapas o en distintos ámbitos de lo que es la construcción. O sea, no solamente tenemos software que se pueden utilizar en edificación, sino también en infraestructura, y dentro de estos que conforman la collection de Autodesk, ¿cierto? Que por si ustedes no saben cuáles son los software que conforman la collection, pueden ir a nuestro canal de YouTube, donde está un webinar que hicimos hace un tiempo de migrar de AutoCAD a BIM, donde les damos más detalles de todos los webinars que componen esta colección, de todos los programas que componen esta colección de Autodesk, así que lo pueden visitar ahí. Pero en este caso nosotros vamos a hablar de Revit, ¿cierto? Y de un ejemplo que está enfocado como de forma más específica en la edificación. Ya nuestro diplomado de coordinación digital está enfocado más en la edificación que en la infraestructura, y eso es algo que ustedes tienen que tener claro, porque obviamente uno no puede abarcarlo todo en los tiempos que tiene los cursos. Entonces, al momento de decidir ustedes por tomar un diplomado o por tomar un curso de capacitación, es importante que siempre evalúen el tiempo que van a tener de capacitación versus lo que les están prometiendo que van a lograr, ¿ya?
Entonces, bueno, entrando ya en el tema, ¿cierto? Revit es un software que funciona en base a parámetros, y estos parámetros son variables a las que nosotros podemos ir asignándole distintos valores, ¿cierto? Entonces, crear un elemento de forma paramétrica significa que este elemento va a tener sus propias propiedades, ¿cierto? Y que yo voy a poder ir cambiando esas propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo les puse un paralelepípedo, ¿cierto? Donde si nosotros queremos crearlo de forma paramétrica en cuanto a sus dimensiones, sabemos que vamos a tener que utilizar por lo menos 3 parámetros, uno que marque el ancho, otro que marque la profundidad y otro que marque la altura. De esa manera, yo voy a poder después, dentro del proyecto, ir variando infinitamente estos 2 parámetros para crear infinitos tipos de paralelepípedo, ¿ya? Esto se puede aplicar, ¿cierto?, en otros objetos, obviamente de forma más compleja, pero esa es la idea. Y estos parámetros no solamente tienen que ser de dimensión, pueden ser también de otros tipos, como de visibilidad o de materiales, ya incluso de información no geométrica. Recuerden que según el estándar BIM para proyectos públicos, los elementos que conforman un modelo BIM se llaman entidades, y estas entidades están conformadas por información geométrica y no geométrica. Por lo tanto, eso es lo que va a distinguir a un software BIM, que es capaz de acumular esta información no geométrica e incluso después poder procesarla dentro del mismo software, ¿ya? Entonces, dentro de los parámetros de Revit propiamente tal, van a existir primero 2 grandes grupos. Uno son los de sistema, que ya existen cuando ustedes abren el software, y que son los que nosotros vemos en el módulo básico, donde el alumno todavía no sabe personalizar parámetros. Entonces trabaja con los parámetros básicos que existen en el programa y que van a ir moldeando, ¿cierto?, la edificación que ustedes van creando. Por ejemplo, los muros, ¿cierto?, tienen diferentes tipos de parámetros que ustedes pueden ir cambiando para ir conformando la arquitectura de la edificación, ¿cierto?, o la estructura. Entonces, luego existe otro grupo, que son los parámetros creados por el usuario, y estos parámetros son los que nos van a ayudar a ir personalizando de cierta forma nuestro proyecto. Entonces acá es donde nosotros tenemos como la libertad de poder ir creando parámetros que no existen dentro de Revit y que podemos utilizar con distintas finalidades, ¿ya? Dentro de este grupo, que son los creados por el usuario, vamos a tener de 4 tipos, ¿ya? Y que yo se los puse acá, probablemente ustedes los pueden conocer o no, ¿ya? Pero nosotros vamos a elegir el tipo de parámetro que necesitamos según lo que ese parámetro puede lograr, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero vamos a tener los parámetros de proyecto, que son parámetros que van a existir solo en el proyecto en que fueron creados, ¿ya? Y estos parámetros tienen que estar asociados a una categoría en particular. Por ejemplo, yo voy a crear un parámetro de proyecto asociado a los muros y asociado a los pisos, por ejemplo. O voy a crear un parámetro de proyecto asociado a las vistas para poder clasificarlas. Entonces, siempre va a estar asociado a una categoría. Y si luego yo creo otro proyecto nuevo, voy a tener que volver a crear ese parámetro, porque cuando lo creé la primera vez, solo va a existir en ese proyecto en el que lo creé, ¿ya? Luego vamos a tener los parámetros de familia, que son los parámetros que uno crea dentro de los elementos paramétricos que funcionan dentro de Revit, ¿cierto? Y estos parámetros de familia también van a existir solamente en la familia en que fueron creados, ¿ya? Por lo tanto, no pueden aparecer en tablas ni pueden ser etiquetados, ¿ya? Estos parámetros pueden ser de tipo o de instancia. De tipo quiere decir que la persona que después utilice esta familia que yo estoy creando tiene la obligación de duplicar ese elemento para poder cambiar el valor del parámetro. Y cuando se varíe ese valor de parámetro, va a cambiar a todos los elementos que se llamen igual dentro del programa, ¿ya? Los parámetros que son de instancia solamente van a afectar al elemento que yo tengo seleccionado, ¿ya? Por lo tanto, siempre se cambian o desde el mismo elemento con algún botón o algo que tenga el elemento como en sí, o de la paleta de propiedades directamente, ¿ya? Luego vamos a tener los parámetros globales, que son un valor que existe dentro del proyecto y que nosotros también podemos asociar a una fórmula, por ejemplo,
pero que no están asociados a una categoría en particular, como sí lo hacen los de proyecto, ¿ya? Entonces los parámetros globales sirven, por ejemplo, para marcar la distancia entre dos elementos. Yo podría crear un parámetro que marque la distancia entre dos muros, ¿ya? Pero este valor o esta distancia no está asociada al muro en específico, sino que es una distancia que existe dentro del proyecto, ¿ya? Y finalmente llegamos a los parámetros compartidos, que como su nombre lo dice, son parámetros que se pueden compartir entre proyectos y familias, ¿ya? Por lo tanto, estos parámetros no se almacenan dentro del proyecto donde yo los creé, sino que se van a almacenar en un archivo de texto que puede estar en una ubicación compartida, y entonces cada miembro del equipo puede ir a tomar parámetros de este archivo y cargarlos a su proyecto o a su familia, ¿ya? Entonces, por eso se llaman compartidos, porque no pertenecen como a un proyecto o a una familia en específico, sino que pueden irse tomando constantemente. Entonces, este archivo, que es un archivo de texto, ¿cierto?, puede ir creciendo en el tiempo con los parámetros que todos los usuarios vayan agregando, ¿ya? Ahora, como yo les dije recién, ¿cierto?, va a depender de lo que yo quiera hacer o lo que quiera lograr, qué tipo de parámetro voy a escoger. Y acá los compartidos tienen una característica muy especial, y es que son los únicos de estos 4 parámetros que pueden ser etiquetados, ¿ya? Entonces, si yo finalmente lo que quiero lograr es etiquetar algún dato, tengo que necesariamente optar por un parámetro compartido. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahora, ya tiene que ver con un estacionamiento, ¿cierto?, donde yo quiero etiquetar el área, o sea, mi finalidad es etiquetar el área. Por lo tanto, necesito crear un parámetro compartido, porque si creo un parámetro de proyecto o de familia, probablemente igual me va a entregar la información, pero no voy a poder etiquetarla finalmente, que es lo que yo quiero hacer, ¿ya? Entonces, antes de ver las fechas de nuestro próximo diplomado, voy a irme acá a Revit. Entonces tengo acá la versión de Revit, pero no cambia mucho respecto de la 2022 con lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces lo que yo quiero hacer es una familia de estacionamiento, ¿ya? Por lo tanto voy a partir acá con las familias, ¿cierto? Le voy a decir que quiero crear una nueva, y tengo que escoger la plantilla desde la cual voy a partir. En el caso de Revit, los estacionamientos se encuentran bajo la categoría Parking, por lo tanto voy a buscar acá la plantilla Metric Parking, ¿ya? Y le voy a decir Open. Entonces recuerden que es importante siempre que nosotros vamos a crear una nueva familia, definir en primer lugar la categoría de esta familia, porque eso va a determinar después cómo se comporta dentro del programa, ¿cierto? Y qué es lo que podemos llegar a hacer o no con esa familia. Además, las plantillas que nosotros vamos a escoger van a traer ya algunos elementos que nos van a ayudar a poder crear esa familia. Por ejemplo, si yo estuviera creando una puerta, esta plantilla traería un muro, si estuviera creando una ventana también, ¿ya? En este caso es importante que lo que yo quiero crear es una familia de estacionamiento, ¿cierto?, que generalmente miden 2,5 por 5 metros, ¿cierto? Y es un rectángulo. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta acá, o lo que debería tener en cuenta, es que estos dos planos de referencia que me aparecen en un principio marcan el origen de mi familia, ¿ya? Y es importante porque si yo agrego algún parámetro de control para que esta familia pueda hacer un mirror o hacer un flip, ¿cierto? Necesito que esta familia esté creada respecto del origen, porque si yo le agrego un parámetro de control y eso está mal en la familia, cuando yo haga el flip, ¿cierto?, el estacionamiento va a cambiar su posición, pero me va a cambiar las medidas dentro del plano o dentro del modelo. Entonces, voy a tener que después acomodar el elemento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es crear el rectángulo siempre equidistante de este centro. Entonces, para eso lo que voy a hacer es ir a Create, ¿cierto? Y acá pueden ustedes elegir entre añadir una línea de modelo o pueden añadir acá una línea simbólica. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo le añado una línea de modelo, cuando meta esta familia de estacionamiento al proyecto, va a ser visible en todas las vistas, incluso en el 3D.
Si le añado una línea simbólica, solamente va a ser visible en las vistas de plano. En el caso de la familia de estacionamiento, en una vista de planta, ¿cierto? Entonces voy a optar por la línea de modelo, para que se vea en todas las vistas, ¿ya? Esto obviamente es optativo. Entonces voy a decirle acá Model Line, ¿cierto? Y voy a crear un rectángulo. En primera instancia no me importa cuáles son las medidas, porque recuerden que la función de un parámetro es externalizar ese valor hacia el proyecto. Por lo tanto, da lo mismo la medida con que yo lo cree acá dentro de la familia, después puedo cambiar esa medida dentro del proyecto, o puedo también darle las dimensiones después de haber añadido el parámetro, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer acá es añadir una restricción de equidistancia en ambos sentidos para que este rectángulo, cada vez que yo cambie sus medidas, siempre sea equidistante respecto del centro que tengo puesto en este momento, ¿ya? Entonces voy a seleccionar acá la herramienta dimensión y voy a acotar este rectángulo respecto del centro, en ese sentido y en el sentido vertical de la pantalla. Y voy a hacer clic donde aparece acá una EQ, que en el fondo significa equidistante, ¿cierto? Y la cota me va a quedar ahí también con esa EQ. ¿Ven? Esto significa que si yo cambio la dimensión de ancho, por ejemplo, voy a variar esta distancia y si se fija la otra línea también se mueve en el otro sentido, porque ahora siempre va a cumplir la restricción de que si yo cambio ese valor, ambas líneas van a ser siempre equidistantes de este centro, ¿ya? Entonces ahora voy a añadir otra cota que va a marcar mi parámetro de ancho en este sentido y mi parámetro de largo en el otro sentido, ¿ya? En este caso estoy trabajando con milímetros. Entonces lo que voy a hacer es añadir ahora los parámetros. Voy a tomar la cota en el sentido horizontal de la pantalla, voy a decirle acá, crear nuevo parámetro, ¿cierto? Y voy a ponerle a este parámetro ancho, ¿ya? Y voy a tomar la otra cota en el sentido vertical y voy a ponerle largo o longitud, ¿ya? Como ustedes quieran. Entonces, si yo quiero decir, ¿cierto?, que este estacionamiento tiene 2,5 por 5 metros, podría ir ahora a los Family Types, que son este icono que aparece acá, que le estoy marcando en rojo, ¿cierto? Donde Revit almacena los tipos de esta familia y los parámetros, y los valores de los parámetros. Entonces, en el ancho voy a darle los 2500, ¿cierto? Y en el largo los 5000. ¿Ya? Y ahí me quedó mi rectángulo. Ahora puedo marcar o no, si ustedes quieren, la línea de el sentido en que funciona este estacionamiento, ¿cierto? Entonces voy a ir de nuevo a Create, y digo Model Line, y voy a crear aquí esa línea. ¿Ya? Y ahí estoy, más o menos. Ahora puedo añadir parámetros de control, como yo les decía, para poder generar después en el proyecto el flip, o sea que este estacionamiento yo lo pueda controlar, ¿cierto? Y dar vuelta. Entonces, en este caso, quizá en el sentido horizontal no vale tanto la pena, ¿cierto? Porque es igual, vale más la pena en el otro sentido. Entonces, esto es tan fácil como ir a Create, ¿cierto? Le digo acá Control, y selecciono cuál es el que quiero utilizar. Entonces, en este caso, voy a agregar el que dice doble vertical, ¿cierto? Y lo voy a poner por aquí en el medio, ¿ya? Entonces, quizá este parámetro ustedes lo han visto mucho en las puertas o en las ventanas, que si uno quiere dar vuelta a la apertura de la puerta, puede pinchar ahí y se da vuelta, ¿cierto? Y generalmente uno cuando empieza a utilizar Revit como que piensa que es súper difícil y en realidad es súper fácil agregarlo. Lo importante acá no es que no es ese parámetro en específico, sino que la familia esté bien modelada respecto del origen, por lo que les comentaba antes. Porque si yo hago el flip, lo que me importa es que la familia se dé vuelta, ¿cierto? Pero que no me modifique las medidas que ya tengo asignadas en el modelo, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar el parámetro área, que va a ser el resultado de multiplicar el ancho por el largo, ¿cierto? Y lo voy a agregar como un parámetro compartido, porque yo sé que finalmente lo que quiero hacer es etiquetar esa área dentro del proyecto, ¿ya? Entonces voy a ir acá
a Manage, ¿cierto? Esto lo puedo hacer desde el proyecto o desde la familia, porque lo que primero voy a hacer es crear el archivo de parámetros compartidos. Ahora, yo podría ya tener un archivo de parámetros compartidos creados, en cuyo caso lo que tendría que hacer es ir a buscar ese archivo y agregar el nuevo parámetro, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer desde cero, como que no tuviéramos ningún archivo creado todavía. Por lo tanto, el paso 1 es ir a los parámetros compartidos y crear este archivo. Entonces voy a ir a Manage, voy a seleccionar acá Share Parameters, ¿cierto? Y le voy a decir crear. Entonces lo voy a crear en mi escritorio, que siempre está lleno, ¿ya? Y le voy a poner Webinar PC, parámetros compartidos, ¿ya? Y le digo guardar. Entonces, lo que va a hacer Revit es crear un archivo de texto, ¿cierto? Donde se van a ir almacenando estos parámetros. Y acá les voy a abrir ese archivo. Si lo encuentro en algún momento. Les dije que mi escritorio estaba lleno. Acá está. ¿Ya? Porque este archivo, ¿cierto? Lo que va a hacer es finalmente ir agregando, según una estructura, la información de estos parámetros, ¿ya? Que es lo mismo cuando uno, si es que ustedes quizás lo conocen, arman familias y después uno programa los tipos a partir de este archivo y no dentro del mismo Revit, ¿ya? Pero acá lo importante es lo que nos dice este archivo, que no mucha gente lo respeta, ¿cierto? Que es que me dice acá, este es un archivo de parámetros compartidos de Revit, no editar manualmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que no hay que hacer? Editarlo de forma manual, ¿ya? Y esto es súper importante porque ya que este archivo va a estar en una ubicación compartida, cualquier persona del equipo tiene acceso a este archivo, ¿ya? Por lo tanto, si esa persona va y lo edita manualmente y lo echa a perder, se pudrió todo. O sea, se pudrió todo, o sea, va a botarle el archivo a todo el resto del equipo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también una recomendación es ir haciendo un respaldo siempre de este archivo. Puede ser, por ejemplo, de forma semanal, ¿cierto? No vamos a confiar tan poco en nuestro equipo de que lo pueden echar a perder todos los días, pero sí de forma semanal quizá ir haciendo un respaldo, porque obviamente se pueden ir agregando parámetros para ir teniendo un respaldo de la última versión, ¿ya? Entonces me devuelvo para allá, para el Revit. Revit es tan ordenadito, ¿cierto? Importa tanto acá el orden, que lo primero que nos obliga a hacer es crear un grupo, no crear un parámetro. Si ustedes se fijan aquí, dentro de los parámetros me aparecen todas las opciones bloqueadas por ahora. Yo no puedo llegar y crear un parámetro, porque a lo que a Revit le importa es que uno los vaya ordenando dentro de grupos, ¿ya? Los grupos se pueden ordenar como ustedes quieran, pero yo les recomiendo igual irlos ordenando por categoría, o sea, los parámetros compartidos que voy a usar con las ventanas o los que voy a usar con las puertas, porque siempre es el orden que Revit va repitiendo dentro de todos los elementos, ¿cierto? Entonces, les recomendaría yo crear un nuevo grupo primero y luego ir creando los parámetros, igual como lo hace acá Revit, ¿ya? Entonces voy a decirle nuevo grupo, y nosotros vamos a usar este parámetro en los estacionamientos. Entonces voy a ponerle acá, estacionamientos. ¿Ya? Y al momento de crear un nuevo grupo, entonces ahora sí puedo crear un nuevo parámetro. Entonces lo que voy a hacer es darle acá, ¿cierto? Nuevo parámetro, y le voy a poner área, ¿cierto? Puede ser área, estacionamiento. ¿Ya? La disciplina va a ser común, porque va a ser un parámetro de área solamente, y en el tipo de parámetro esto es importante, ¿ya? Dentro de los parámetros compartidos, cuando uno lo crea, después puedes volver para mirar los detalles de este parámetro, pero no puedes volver a renombrarlo, ni tampoco puedes cambiar el tipo. Entonces es importante setear esto desde un principio. Bien, porque además tú puedes agarrar este parámetro y asociarlo a un montón de cosas. Y si después tienes que borrar este parámetro para poder volverlo a crear, vas a tener que volver a asociarlo a ese montón de cosas, ¿ya? Entonces es importante hacerlo bien desde el principio, o intentar hacerlo bien desde el principio por lo menos. Entonces, en el tipo de parámetro, lo que ustedes tienen que pensar es en lo que yo voy a obtener con ese parámetro.
En este caso, yo voy a multiplicar el ancho por el largo. Por lo tanto, lo que voy a obtener es un área. Yo no podría crear ni un parámetro de número, ni un parámetro de longitud, porque después cuando quiera añadir la fórmula a este parámetro, no me va a funcionar, ¿ya? Entonces me tengo que fijar en qué es lo que voy a lograr con este parámetro, cuál va a ser el resultado de. Entonces le voy a decir acá que este va a ser un parámetro de área, ¿ya? Y le digo OK, y OK. Por lo tanto, esta información ya fue añadida al archivo de parámetros compartidos, pero yo todavía no he creado el parámetro ni en la familia ni en un proyecto. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí nuevamente a los family types, ¿cierto? Y voy a decirle acá abajo que quiero añadir un nuevo parámetro. Y cuando añadimos un nuevo parámetro, si se fijan, tengo dos opciones, que son los de familia y los compartidos. Y si se fijan además, en los parámetros de familia me dice no puede aparecer ni en tablas métricas, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer un parámetro que pueda etiquetar, no me sirve el parámetro de familia, tiene que ser compartido. Entonces selecciono Share Parameter, le digo seleccionar, ¿cierto? Y acá ya va a estar la información de mi parámetro que yo creé, ¿cierto? Que era el área de estacionamiento. Le digo OK, ¿cierto? Y lo va a agrupar dentro de resultados de análisis, que en este caso estaría correcto porque lo que estoy haciendo es multiplicar dos valores y por lo tanto es el resultado de un análisis. Quizá bastante básico, pero lo es, ¿ya? De todas maneras, el grupo bajo el cual yo ponga el parámetro, en este caso, no es determinante, ¿ya? Para el funcionamiento del parámetro. Entonces le voy a decir acá, OK, y si se fijan me quedó creado aquí mi parámetro, ¿cierto? Pero yo no quiero que este parámetro funcione con un valor fijo, ¿cierto? Que yo tenga que agregar, porque finalmente el error, ¿cierto? Que se produce dentro de los programas como CAD, por ejemplo, que no estamos diciendo que CAD sea malo, pero cuando yo voy poniendo ahí un valor, ese valor no es resultado de algo, es que yo puse ese valor. Por lo tanto, acá no quiero repetir lo mismo. Lo que yo quiero es que cuando yo cambie el ancho y el largo, el área se calcule automática. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decirle que el área de este estacionamiento es el resultado de multiplicar el ancho por el largo. Entonces voy a agarrar acá ancho, puedo hacer control C para que el parámetro me quede exactamente igual escrito. Eso es importante. Entonces voy acá y le digo control B, digo que va a ser el ancho por el largo. ¿Ya? Y si se fijan acá, el área entonces ahora está bloqueada porque ya no tengo que yo poner cuánto es, sino que va a ser siempre el resultado de multiplicar los dos parámetros anteriores. Y si simplemente cambio los valores y veo que está funcionando. Por ejemplo, si acá le pongo que es 2600, ahora el área es 13, ¿cierto? Por 4500, por ejemplo, aunque eso no funcionaría mucho, pero bueno, ahí está, ¿ven? Entonces puedo volver acá a los 5000. Y ahí ya estoy, dentro de la familia. Entonces ahora la voy a guardar. Digo archivo, guardar como familia, ¿cierto? Y le voy a poner estacionamiento. Guardar. Y ahora lo quiero usar dentro de un proyecto, ¿cierto? Entonces voy a ir aquí, archivo, nuevo, proyecto, ¿cierto? Con la plantilla de arquitectura. Y voy a cargar esta familia dentro de este proyecto. Entonces, desde el mismo archivo de la familia, puedo ir acá y decirle cargar al proyecto o cargar al proyecto y cerrar, que es lo que voy a usar ahora, cargar al proyecto y cerrar. Y voy a poner mi estacionamiento por aquí. ¿Ven? Entonces, dentro del proyecto, lo que yo tendría que realizar es que agarro el estacionamiento, le digo editar tipo, y aquí están mis parámetros, ¿ven? Ancho, largo, y si me voy más abajo, está el área. Por lo tanto, la información ya me la está dando. Si yo cambio el ancho y el largo, ya me está dando que es esta área, ¿ya? También mi parámetro de control que está aquí, ¿cierto? Si yo lo aprieto, ahí voy mirando que sí está funcionando. Entonces ahora lo que me quedaría es crear la etiqueta que marque el área de esta familia, ¿cierto? Entonces para eso puedo ir acá a Annotate, ¿cierto? O anotación, etiquetar por categoría, y voy a hacer clic sobre el estacionamiento
Y si no tengo ninguna etiqueta de estacionamiento cargada, me va a preguntar si quiero cargar alguna, ¿ya? No sé si Revit trae alguna predeterminada, pero vamos a ver aquí si es que encuentro alguna. Dentro de anotaciones, tendría que ser architectural, y tendría que ser un parking tag, ¿ya? Pero creo que no. Si estoy en lo correcto, no trae ninguno. No, no trae ninguno. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es crear una nueva etiqueta desde una etiqueta genérica y cambiar la categoría, ¿ya? Este paso de cambiar la categoría, muchas personas dicen que no se puede hacer, pero en realidad sí se puede hacer. El tema es que tú tienes que ser cuidadoso, ¿cierto? Que al cambiarle la categoría a alguna familia o a alguna etiqueta, no puedes tenerla ya cargada en el proyecto. Entonces, si tú quisieras hacer este cambio de categoría y ya la tienes cargada en el proyecto, tendrías que borrarla de todas las partes donde esté en el proyecto, del árbol de familias también, y después puedes cargar la nueva con una categoría nueva, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a archivo, voy a decirle nueva, familia, lo que quiero hacer es crear una nueva etiqueta. Dentro de las plantillas voy a buscar dentro de la carpeta, ¿cierto? Y voy a decirle acá que quiero un metric generic tag, ¿ya? Abrir. Y acá me dice que, ya que la intersección de los planos es mi punto de inserción de la etiqueta y que borre esto antes de usar. Entonces lo voy a borrar. En algunos casos esas letras rojas se pueden borrar y en otros no. En este caso hay que borrarlas porque si tú metes la etiqueta después, te va a aparecer con las letras rojas también y eso es poco extraño, ¿cierto? Pero en otras familias, como en los Mullions, si no me equivoco, aparecen ahí como esas letras y no es necesario borrarlas porque después no se reflejan dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, voy a ir aquí, ahora arriba de los Family Types, que es esta carpeta amarilla, y desde ahí voy a hacer el cambio de categoría. Entonces voy a agarrar aquí, y le voy a decir que este no es un Metric Generic Tag, sino que es un Parking Tag. Entonces voy a buscar la P, MNO, P, Parking Tags. Ok, y ya cambié la categoría. Y no hay problema porque todavía no he cargado la etiqueta al proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que yo quiero es crear una etiqueta que lea el parámetro área, que fue el que yo creé, ¿cierto? Entonces le voy a decir acá, create label, que es etiqueta de texto en español, y voy a pintar aquí, ¡pum! Y me aparece este cuadrito. Entonces, siempre dentro de las etiquetas o dentro de los formatos, que en realidad son como etiquetas gigantes, ¿ya? Lo que ustedes se tienen que fijar es que van a haber dos tipos de texto. Uno, el texto normal, que yo le digo normal porque en realidad va a permanecer siempre igual. Esa es como mi definición de normal. En cambio, el label es una etiqueta que es capaz de leer a un parámetro. Por eso cuando le decimos que queremos crear esta etiqueta, me aparece este cuadro, ¿ya? Y dentro de este cuadro, a la izquierda, están todos los parámetros que trabajan con la categoría parking. Y a la derecha, los parámetros que está leyendo, ¿ya? En este caso todavía no está leyendo nada. Pero el parámetro que yo quiero agregar dentro de los parámetros que trabajan con parking, porque fue un parámetro que yo creé, ¿cierto? Entonces tengo que decirle acá que quiero añadir uno nuevo. Y si ustedes se fijan, la única opción de añadir uno nuevo a la etiqueta es un parámetro compartido. Entonces yo le digo acá, seleccionar, porque ya lo tenía creado, ¿cierto? Área de estacionamiento, ok, la información se rellena automático, ¿cierto? Le digo ok, y lo voy a traspasar ahora hacia el lado derecho para que esta etiqueta lea ese parámetro. Y eso lo puedo hacer acá con la flechita verde o haciéndole doble clic, y pasa para acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es que en este campo que me dice sample value o valor de muestra o valor de ejemplo, ¿cierto? Lo que voy a poner acá es un valor parecido a lo que la etiqueta utilizaría dentro del proyecto. Dentro del proyecto esto no va a decir área de estacionamiento, va a leer el área de estacionamiento. Por lo tanto yo podría querer, por ejemplo, que esa área tenga 2 decimales, supongamos, en cuyo caso tendría 2 números y 2 decimales, algo así. Entonces podría poner acá xx.xx.
¿ya? Para tener un valor que sea más o menos representativo del espacio que esta etiqueta va a usar, ¿ya? Eso es lo que me importa, porque en el proyecto este valor va a cambiar constantemente. Ahora, un tip que les puedo dar acá es que su parámetro, cuando sea un parámetro que está leyendo algo que tiene que ver con distancias o en el fondo con unidades, ¿cierto? Ustedes aquí abajo lo dejen seteado en la unidad en que quieren que lea esta etiqueta. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo cargue esta etiqueta a un proyecto que, por ejemplo, esté modelado, no sé, en milímetros, y que tenga la unidad de área en pulgadas cuadradas, por decir alguna tontera, ¿cierto? Entonces, si yo ingreso esta etiqueta tal como está ahora, va a leer la unidad del proyecto y no lo va a etiquetar en la unidad en que yo quiera, ¿ya? Entonces, bueno, si ustedes quieren, pueden dejar aquí, ¿cierto? En esta parte, seteadas las unidades para que esta etiqueta siempre lea en cierta unidad el área. Entonces, agarro aquí una manito que está como así, ¿cierto? Agarro ahí y le digo que no lea la unidad del proyecto, sino que, por ejemplo, siempre ponga el área en metros cuadrados y con 2 decimales. Y le digo OK, ¿ya? Entonces, voy a decirle ahora OK, y ahí me quedó mi etiqueta, ¿cierto? Que tiene un tamaño más o menos de 3 milímetros, ¿cierto? En este caso, no sé muy bien para qué escala la vamos a usar ni eso, así que la vamos a dejar con ese tamaño, ¿ya? Pero si quisiéramos agrandarlo, achicarlo o cambiarle el color y eso también se puede hacer. Entonces, voy a guardarla, archivo, guardar como, familia, ¿cierto? Y le voy a poner etiqueta o tag estacionamiento. Guardar. Y le voy a decir acá nuevamente, cargar el proyecto y cerrar. Y entonces ahora sí la puedo usar. ¿Ven? Si hago clic ahí, me apareció el valor, ¿cierto? Ahora, acá me hubiera gustado que aparezca 12,5 metros cuadrados, ¿cierto? Y bueno, ahí probablemente se me fue en la unidad ponerle que siempre aparezca el símbolo de m cuadrado. Entonces lo que puedo hacer es irme de nuevo a la etiqueta, para eso doble clic sobre la etiqueta y voy a abrir la familia de nuevo, agarro el label, ¿cierto? Le digo aquí arriba Edit Label, selecciono la línea, nuevamente el icono de las unidades, ¿cierto? Y claro, acá donde dice Unit Symbol, lo que yo debía haber hecho era poner que ahí siempre pusiera metros cuadrados. ¿Eh? Entonces, ahora sí, le digo OK, OK, ¿cierto? Y le voy a decir aquí, cargar al proyecto y cerrar, me va a preguntar si quiero guardar los cambios, ¿sí? ¿Ya? Y luego en el proyecto, como yo ya tenía una versión de esta etiqueta y estoy cargando una nueva, me pregunta qué es lo que quiero hacer respecto a eso, ¿cierto? Entonces acá, recomendación. Si ustedes variaron en la familia solamente algo gráfico, por ejemplo, cambié la medida de algo, pero era una medida fija, o le agregué una línea, o cualquiera de esas cosas, pueden usar la primera opción. Pero si ustedes varían un parámetro, siempre usen la segunda opción, o sea, sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetro, para que haga como un refresh ahí y tome bien ese parámetro que ustedes cambiaron, ¿ya? Entonces, en este caso voy a presionar la segunda, y ahí me aparece con el m cuadrado, ¿eh? Y ahí ya está. Entonces, si yo tomar este estacionamiento y hago una copia presionando la tecla control, ¿cierto? Y este estacionamiento lo duplico y cambio sus dimensiones, ¿cierto? Voy a decirle acá, editar tipo, duplicar, y voy a cambiar aquí los valores. Por ejemplo, no sé, que tenga 3 metros 20 por 5 metros 10. Ahí, ¿cierto? OK, el tamaño obviamente va a cambiar, y si ahora lo etiqueto con el shortcut TG, ¿cierto? T y G de gato, y pongo la etiqueta aquí, me dice el área nueva. ¿Ven?
Y bueno, como les comentaba, esto mismo ustedes lo pueden aplicar a cualquier otra familia, porque como este es un parámetro personalizado, las posibilidades son literal infinitas, ¿ya? Lo importante es que lo que me va a determinar si es un parámetro compartido o no, es si este parámetro finalmente yo lo quiero etiquetar, ¿ya? O si este parámetro, por ejemplo, aunque no lo quiera etiquetar, es un parámetro que voy a utilizar siempre en todos los proyectos o en todas las familias y lo quiero siempre poder ir a buscar a esta ubicación compartida. Eso también me podría pasar, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía la Maida, este es un contenido pequeñito que nosotros vemos dentro de nuestro diplomado, ¿cierto? Y lo vemos en distintas áreas, o sea, probablemente lo vean dentro de arquitectura, después dentro de estructura también, con las familias de estructura, dentro de las familias de MEP, ¿ya? Es un contenido que se va repitiendo constantemente porque finalmente Revit está diseñado, ¿cierto?, para responder a ciertas necesidades de los proyectos, pero no puede responder a todo. Entonces, cuando nuestro proyecto tiene necesidades que son específicas, nos vemos obligados a personalizar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, para finalizar, les voy a mostrar acá la fecha de nuestro próximo diplomado, ¿ya? Que comienza el 22 de marzo, es los martes y jueves de 7 a 10:30, se dicta de manera online, sincrónica, ¿cierto? O sea, están ahí very en contacto y están ahí los valores por si ustedes quieren comparar con algún otro diplomado. De todas maneras, les puedo decir que nuestro diplomado es uno de los más extensos dentro de el mercado, ¿cierto? Y se llama Diplomado de Modelación y Coordinación precisamente porque ustedes pasan por toda la etapa de modelación antes de entrar a la etapa de coordinación y por lo tanto van a saber modelar todas las especialidades antes de coordinarlas, ¿ya? De todas maneras, si tienen preguntas, pueden escribir a academia@computerdesign.cl o visitar nuestra página csacademia.cl. Y también les dejo acá el enlace de ventas por si ustedes están interesados en adquirir alguno de los software, entre ellos Revit, ¿cierto? O si necesitan el contacto para dárselo ahí a alguna persona. Así es que abro el espacio para las preguntas, para los comentarios, lo que ustedes quieran hacer, desde ahora ya. Y creo que hay alguien aquí en el chat. Ah, en la Maiga. Está dejándole los correos ahí por el chat por si tienen alguna pregunta o algo así. ¿Ya? Así que no sé, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea del ejemplo, del diplomado o lo que quieran. Parece que no. Aló, ¿Sí? hola. Hola. Hola Bianca, hola Magdalena. Hola, 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 Juan. hola Juan. Mira, quería hacer una pregunta, tal vez esté un poco fuera de contenido, me disculpas, por favor, pero, ¿Mm? a veces se me ocurren algunas dudas y yo creo que estos son los momentos de aprovechar, cuando están los expertos para poder resolver, a ver eh, si se puede solucionar ese caso, ¿no? Pero mira, me ha pasado mucho cuando uno hace planos de copropiedad, que hay que tomar áreas que son o a eje de muro o a borde de muro, pero no sé si desde que yo la utilicé, porque sabes que Revit siempre va evolucionando, estos software siempre van evolucionando, no sé si ya existirá alguna mejora en cuanto a esa selección de lo que puede hacer las áreas cuando van referidas, porque me permitía hacerlo como de borde de muro, tomar área de borde de muro o tomar área hasta eje, pero no hacer una mezcla de las dos cosas, como que Revit no lo podía hacer en ese momento, no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo, si yo quería que en un estacionamiento me tomara el borde de un muro, pero en una parte me tomara el eje del muro, no lo podía hacer. No, no sé si me explica bien o está clara la pregunta. No sé, como que Revit no lo puede hacer, hacer las dos cosas no las hace. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Bianca?
Parece que se le cayó la conexión a Bianca. ¿Bianca? Ahí está volviendo. Bianca, ¿pudiste escuchar? Ya volvió. Bianca. No se escucha. Dije, no, qué difícil, y me arranqué. Ah, claro. Se cayó justo. Yo lo pensé, pero no lo había Desapareciste. querido decir. Adiós. No, 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 me caí. Justo te iba a responder y se pudrió todo. Bueno, no sé qué agregaste después, pero probablemente tú has trabajado las áreas solamente con los rooms o habitaciones, que son unas cajas como volumétricas, como espaciales, que tú puedes poner para que calculen área o volumen, ¿ya? Y estas cajas solamente te dejan escoger o al centro del muro o al borde interior del muro. En el caso de Revit existe otra herramienta que se llaman área directamente, ya que está al lado de los rooms, dice room and area, y al lado aparece área, donde tú puedes generar los area plans, que son planos del proyecto, te va a copiar la misma planta del proyecto, y tú puedes con una línea ir dibujando por dónde quieres trazar el área. Y en ese caso sí puedes elegir entre el eje del muro o el borde interior o el borde exterior o donde tú quieras, ¿ya? Y luego, a partir de ese tipo de área, tú puedes generar una tabla donde te diga ahí las áreas que vas ubicando. Pero la herramienta para lo que tú quieres se llamaría área, no serían los rooms, que es lo que tú me mencionas. Ah, ok. Gracias. De nada. Ah, bueno, te la voy a mostrar dónde está para no dejarte así como... Ah, Perfecto. entonces, por ejemplo, esa no era acá. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el área del estacionamiento con la herramienta área y no con esta técnica, miren, este ejemplo nació en la oficina donde yo trabajaba como antes, en el pasado, porque a nosotros nos pedían como un estimado de metros cuadrados que estábamos usando en estacionamiento, cuando todavía no teníamos hecho los planos de área. Entonces, se nos ocurrió hacer este parámetro compartido que marcara el área de todos los estacionamientos, porque habían estacionamientos que eran resultantes de el diseño de la planta, ¿entiendes? Entonces iban los estacionamientos 2,5 por 5, bum, 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 en hilera, y el último quedaba más grande. Entonces, ¿cómo saber el área de ese que quedaba más grande para poder sumarlo a los demás? Entonces, por eso nació este ejemplo, pero también se puede hacer con áreas. Entonces, tú irías aquí a arquitectura, seleccionarías área plan, ¿cierto? Y te diría si quieres crear el 1 o el 2, el nivel 1 o 2. Acá tú puedes crear un tipo de área nueva. Yo voy a utilizar este que está ya creado, te dice rentable, sería como el área de venta. Y te dice acá si quieres poner líneas automáticamente asociadas al exterior de los muros. Y tú le dices acá que no, porque tú quieres elegir, ¿cierto? Entonces, no. Y dentro de este plano, tú vas aquí donde dice Area Boundary y dibujas el área que quieres. Por ejemplo, si yo quisiera toda esta área, así. Y después vas y seleccionas aquí área y la agregas dentro. Y ahí te dice, ¿ves? 37 metros cuadrados. Ahora, tienes que setear las unidades del proyecto con decimales, porque siempre el área aquí es como muy aproximada y eso te puede jugar en contra, ¿ves? Y luego vas aquí a los sketches, ¿cierto? Nuevo, le dices que quieres crear uno de área rentable, ok, y le puedes poner el nombre, el área, ¿cierto? Y vas acá para que calcule los totales. Esto lo hice como flash. Y ahí te aparece, ¿ves? Si después tú cambias esta área, por ejemplo, si yo la agrando para allá, obviamente va a cambiar ahí y me cambia el valor aquí en la tabla. Y te va sumando el resto que agregues. Perfecto. Esa era mi duda. Súper. Gracias. Muchas Eso, gracias. no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario o chiste que nos quiera contar para partir este lunes.
parece, ¿no? Una última duda aquí, Karen. Dime, Juan. El diplomado va a abarcar también la parte de coordinación, según lo que entiendo, ¿no? Ujú. Pero también se Sí. aprendería a modelar todo lo que puede hacer, por ejemplo, hidráulica, iluminación, todo eso está incluido. Sí, tú pasas primero por los módulos que son de modelación, donde tú tienes primero arquitectura, estructura, después MEP, que abarca todas las especialidades, mechanical, electrical y plumbing, y después de eso entras al módulo de Navis, que tiene que ver con análisis de costos, ¿cierto? Simulación constructiva, y de ahí pasas al módulo de coordinación, donde ya vas a juntar todos los modelos que has hecho en el proceso, y vas a empezar como a coordinarlos en el fondo. O sea que entiendo que después de este diplomado yo pudiera, por decir algo, me exigen en mi trabajo que pueda coordinar, que sea como un coordinador BIM. ¿Lo puedo hacer perfectamente? Lo puedes hacer perfectamente, pero hay que tener en cuenta que es un diplomado enfocado mucho más a la edificación, ¿ya? Obviamente, si tú estuvieras, no sé, pues coordinando otro tipo de proyectos como un hotel, un hospital o un proyecto de infraestructura, obviamente las bases son las mismas, pero el proyecto quizá tiene una mayor complejidad, digamos. No sé si me entiendes. O sea, ¿cuál sería la diferencia para entender, redondear la idea? Que, por ejemplo, un proyecto de edificación tiene ¿cuántas especialidades? 5. Arquitectura, estructura, De por lo vivienda. menos 5 o 6, claro, de vivienda, pero en un hospital tú por lo menos tienes 13. Ah, ok. Entonces, las bases son las mismas, pero el proyecto es mucho más complejo. Ya, perfecto, ya entendí. Ok. Gracias. De nada. Ahí está Ernesto, le mando un saludo a Ernesto, que me está tirando flores por el chat. Bueno, Maiva, no sé si lo damos por terminado. Yo creo bien, que chicos, si no tienen preguntas y si no quedan abiertas las consultas, obviamente por correo, y ahí los ayudamos. Si son más técnicas, las reenvío a donde la Bianca, y si son me cosas que yo deriva les la pueda Maiva. ayudar, ahí lo vemos conmigo directamente. Así que agradecerles un montón haber estado hoy día con nosotros lunes, partiendo la semana, y que sea una buena semana para todos. Sí, Muchas muchas gracias. Ujú. Ujú. Sí, muchas gracias por asistir y que estén atentos porque igual se vienen webinars los otros lunes, así que si les interesan el resto de los temas, vamos a estar por ahí. Chao chicos, chao Bianca, gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao.